Bueno, a Claudio le pedimos que hablara de la patología respiratoria neonatal, sabiendo que hay una parte de la atención al recién nacido que le corresponde al pediatra, ¿sí? O no se complementa al pediatra y al neonatólogo, y que el reconocimiento y el manejo inicial de la dificultad respiratoria del neonato, en la inmensa mayoría de los lugares, es asistido por pediatras. Así que, bueno, que tengan conocimiento de Claudio, que no todo, allá hay una trinchera ahí de Urbano. Sí, también soy docente, soy grande en la zona de geometría. Sí, sí. Por ahí voy a pedir el mouse por ahí. Para ir pasando. Si querés, Bueno. Voy a hablar del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. El síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido abarca un gran número de patologías que se manifiestan con clínica respiratoria. Esta puede ser de origen pulmonar o extrapulmonar. Es la causa más frecuente de morbilidad neonatal y una de las razones más comunes para su admisión en unidades cuidadas intensivas neonatales. Y la gravedad depende de la etiología, ¿no? Del cuadro respiratorio. Los signos y síntomas del síndrome de dificultad respiratoria son la taquipnea, bueno, que en un recién nacido, paloma taquipnea cuando es mayor de 160 respiraciones por minuto, la taquicardia mayor de 160, la cianosis, el aleteo nasal, el quejido. ¿Qué es el quejido? Es un sonido respiratorio de tono bajo o mediado, causado por el cierre repentino de la glotis para mantener la capacidad residual funcional, ¿no? Que hace un recién nacido. Retracciones intercostales, supraesternal, son los signos de dificultad respiratoria. Como yo lo comenté, pueden ser causas respiratorias o extrapulmonares. Las pulmonares, los cuadros son enfermedad membrana hialina o distrés respiratorio neonatal, el síndrome de aspiración del líquido meconial, las malformaciones, como puede ser una hernia inflamatoria congénita, la hipertensión pulmonar de recién nacido, que es un cuadro que suele verse en los recién nacidos, que tiene distintos grados de gravedad, una motoras, chico, puede haber recién nacido, puede haber tenido una motoras, provocar dificultad respiratoria, la displasia broncocoronal, que en realidad es un cuadro crónico, ¿no? Respiratorio, y que cursa con dificultad respiratoria. Una neumonía, una hemorragia pulmonar, eso a veces lo podemos ver más que nada en los recién nacidos prematuros, es un cuadro que a veces potencialmente es muy grave, y un quirotórax. Estas pulmonares, atresia de Coanas, una laringomalacia. La laringomalacia es algo muy frecuente de ver en el nacido, un síndrome de Pierre-Robin, que es un síndrome congénito, una esterosis laringea o atrofia congénita, una fístula traqueoesofágica, parálisis cuerdas vocales. Siguiendo con las causas no respiratorias, puede ser que el chico tenga una hipocalcemia, que los prematuros es frecuente que tengan hipocalcemia, y el síntoma clínico que puede tener un chico recién nacido prematuro puede ser dificultad respiratoria. La acidosis metabólica, como paciente pediátrico, la acidosis metabólica le provoca taquipnea, dificultad respiratoria. ¿No? Una infección, la sepsis va a provocar los mismos síntomas. Las causas cardíacas, estamos hablando de causas cardíacas con cianosis. ¿Está claro? Dificultad respiratoria. Puede ser una cardiopatía cianótica con hiperflujo pulmonar, como puede ser el Fallot, anomalía de válvulas tricúspides, como la atresia tricuspidia, enfermedad de Einstein también, cardiopatía congénita con hipoflujo pulmonar, la transposición de los grandes vasos, el trunco arterioso y anomalía de retorno venoso. Perdón, me parece que hay tratándose de conectar, así que yo me voy a conectar el celular, así no te interrumpí. Otra causa de dificultad respiratoria, que un chico tenga una insuficiencia cardíaca o una miocardiopatía, una miocarditis. Causas neurológicas, puede ser una hemorragia intraventricular. La hemorragia intraventricular es un cuadro que se suele observar en recién nacidos prematuros, ¿no? Es un cuadro generalmente de alterno. Un infarto cerebral, un accidente ACV isquémico, puede llegar a haber tenido. Esto
pueden suceder recién nacido de tamaño. Un edema cerebral, un deprimido neonatal severo, un afístico, muchas veces puede presentar en la ecografía un edema cerebral. Infección, un síndrome hipotónico, un síndrome congénito que con hipotonía, su hipotonía va a provocar que el paciente tenga ruta respiratoria. Un deprimido por dolor, a veces una cesárea, el chiquito, Perdón, obviamente. voy a ver el minuto, parece que yo no lo estoy enganchando, pero alguien se... Hubo el ruido de que alguien estaba tratando de... Perdón, Claudio. No. Puede presentar dificultad respiratoria, bueno, porque le han pasado las drogas al recién nacido. Una poliglobulia es algo también frecuente de ver en un recién nacido. Ustedes saben que cuando tengo un hematocrito muy alto, esa hiperreflexia me va a provocar dificultad respiratoria, son los signos que uno valora para ser un paciente con poliglobulia. No solamente la hipoglucemia que acompaña siempre la mayoría de los pacientes con hipoglobulia, sino dificultad respiratoria. Obviamente la anemia, los casos de la anemia va a provocar dificultad respiratoria. La hipotermia es un factor de injuria muy importante en el recién nacido, puede cursar con dificultad respiratoria, igualmente que la hipertermia provoca dificultad respiratoria en un paciente pediátrico. Un reflujo gastrointestinal, una distensión abdominal importante, si yo tengo un abdomen muy extendido, a veces pasa que el chico tiene una enteritis necrotizante, que es lo que vemos en neo, el chico está tan distendido que afecta la mecánica respiratoria, no puede respirar. Una malformación abdominal, un farocele, o gastroclisis, por ejemplo, ¿no? Una detallada anamnesis basada en los factores de riesgo y asociaciones justo a un examen físico son esenciales para afinar el diagnóstico y hacer un manejo adecuado. Una historia clínica materna previa al embarazo y embarazos previos es muy importante. El cuidado prenatal, si fue controlado el embarazo, cuántos controles tuvo, si tiene hecho ecografías prenatales, cómo son esas ecografías. Si tuvo una jornada del embarazo, cómo estuvo su presión, cómo estuvo su glucemia, si no tiene diabetes gestacional, si recibió una medicación, si tuvo una infección urinaria, qué antibiótico recibió. ¿Por qué ingresó esta mujer en trabajo al parto del hospital? De lo mismo que te ingrese una mujer con 37 semanas de trabajo de parto, hospital. Mujer con una amenaza de parto prematuro de 32 semanas que ingresa al hospital. La calidad del líquido amniótico tiene, signo de infección, si tiene meconio. La historia clínica de recién nacido, qué condiciones tiene al nacer, si necesitó reanimación, qué puntaje de habla tuvo. Evaluación de signos vitales y evaluación durante la transición. La mayoría de los cuadros clásicos se presentan precozmente en las primeras horas de vida, como enfermedad membrana, taquimia transitoria y síndrome de inspiración mental. Esos son los cuadros clásicos más importantes en neonatología, digamos. Además, yo no me voy a principio a todo, porque la verdad que son un montón, pero estos son los más clásicos. Factor de riesgo, es decir, ¿qué me hace pensar en qué cuadro? Por ejemplo, la neumonía con lactancia, sea más frecuente en el sexo masculino, voy a pensar que una madre está con fiebre, que tenga una corneonitis, que tiene un trabajo de parto prematuro, o ese trabajo de parto prematuro se inicia con una corneonitis, con corneonitis puedo hacer la neumonía. Un trabajo de parto prolongado, que esté colonizado con estreptococo B, fístula tractoesofágica, enfermedad de membrana aérea. Lejos, la prematurez es el factor de riesgo más importante. El hijo de madre diabética puede presentar enfermedad melanina. Esto que tiene que ver con que la diabetes gestacional provoca un retraso en la maduración de su lactante. Se da más en el sexo masculino. Esto tiene que ver también con las hormonas del hombre. En un paciente que haya sido deprimido neonatal, posiblemente sea prematuro y no sea asfixiado, posiblemente es un factor de riesgo para que haga enfermedad melanina. El síndrome de aspiración meconial, ¿en qué paciente lo voy a pensar yo? Obviamente en un paciente que tenga líquido amniótico tenido meconio, ¿no? Claro. La mayoría de las veces va acompañado de un paciente que sufrió vegetal, un deprimido del cáncer. Eso casi siempre ocurre así, estamos hablando del síndrome meconial grave. En el postérmino, antiguamente, chiquitos de 42 semanas, eran postérminos tipo
Ahora nadie llega a las 42 semanas, se saca antes el chico, justamente, uno de los motivos es esto. Y los pequeños para la gestación. ¿Por qué? Porque el chico pequeño de la gestacional generalmente es un chico que está sufriendo de la panza. Sufre dentro de la panza, en el momento del parto, más sufrimiento que termina la natal. Síndrome de aspiración mejor. ¿Está claro? La taquimia transitoria de recién nacido. ¿En cuál lo tengo que pensar? Realmente, obviamente, es una patología de recién nacido de término. Parto por cesárea. Problemas de la cesárea en el término. Puede estar relacionado a sedación materna, a veces puede estar relacionado con que el paciente haya hecho asociado un deprimido natal, independientemente de su grado de presión neonatal, hace un síndrome de dificultad respiratoria transitoria de recién nacido. Una motora. Yo quisiera hacer un comentario o una pregunta antes de pasar, porque eso hay algo que cambió mucho desde que nosotros nos formamos ahora, que es el manejo del neonato sano en la sala de parto, ¿verdad? En el sentido de que hay mayor restricción al uso de oxígeno. Ahora después te hablo todo lo que viene, todo Está completito. como asociado con factor de riesgo, ¿no? Una mala recepción. Sí, ahora después tengo todo y el oxígeno, ¿por qué es malo en neonatología? El oxígeno al 100%, nosotros cuando nos formamos, Juan, somos un par de meses más chicos. Antes usamos 100%, todo. Todo usamos 100%. No, hoy en día hay neonato Y para todo. hasta los adultos mayores. 100%. Pensar en el oxígeno como una droga. ¿Sí? El oxígeno es un vasodilatador, ¿sí? Genera las consecuencias que puede traer la vasodilatación en determinados pacientes y además tiene toxicidad directa. Sí, ahora. No es mejor que sobre. Alta realmente. Ni el oxígeno, ni la glucosa, ni la alimentación. Un poco de dificultad respiratoria, hablamos con 100%. Claro. O sea, Sí. Bueno. Hay que usar. En neumotórax, a veces un chico, obviamente, por ahí requirió reanimación en sala de parto, uno con el ambulo tuvo cuidado a hacer la ventilación con presión positiva y puede tener como se puede ser un neumotórax. Y ha pasado eso. Y por eso hay tantos recaudos de manejo, ¿verdad? Más en los prematuros y en los nejos. Son muy cuidadosos con eso. Hipertensión pulmonar, como ya expliqué, asociado a síndrome de aspiración meconial en un deprimido neonatal. La hipertensión pulmonar se da en varias causas en neonatología. El síndrome de aspiración meconial es el cuadro más clásico, junto con la hernia reumática. Después, otra clase, hablo de hipertensión. Una neumonía, a veces una neumonía puede tener un grave hipertensión pulmonar. Y enfermedad renina no es tan frecuente, pero a veces se puede complicar con una hipertensión pulmonar. Es un chico con una madre que tiene polidramias. ¿Qué puedo pensar en un polidrama? Que el chico tenga una hernia reumática, una fístula traqueosofágica, oligoamnios, hipoplasia pulmonar, una rotura prematura de membranas, pérdida de líquido, de tener poco líquido amniótico, o una genesia. Bueno, al examen físico, ¿qué puedo ver yo? Antes hablamos de factores de riesgo o asociaciones, al examen físico. Un recién nacido bajo peso, si tiene insuficiencia planetaria y tiene más riesgo de presentar hipertensión arterial. Eso tiene que ver, hipertensión pulmonar, eso tiene que ver con lo que yo expliqué antes. Sufro dentro de la panza, el estrés del nacimiento sufro más, hago depresión neonatal y secundariamente hago hipertensión pulmonar. Un recién nacido de alto peso, más que nada una hija madre diabética, que tiene, como ya le dije, mayor riesgo de membrana dialítica. Al examen físico, ya vimos como la parte nutricional. En la piel, ¿qué puedo observar yo en un recién nacido con dificultad respiratoria en la piel? La acrocianosis, que es la cianosis azulada de las manos y los dedos, eso es normal. ¿Cuál me tiene que preocupar? La cianosis de los labios y la lengua, eso es cianosis central. Que el paciente esté pálido, chocado. Un cuadro, lamentablemente, cuando se presenta, un desprendimiento de placenta, a veces cuando son muy grandes, que chicos nacen chocados, son chicos que nacen
pálidos, blancos. Por el estreñimiento paciente, toda la sangre, digamos, se le fue ancha. No toda la sangre que tenía en ese momento de la placenta. Recuerden que la placenta le da sangre al bebé. Dependiendo de la placenta, a un shock importante, hipovolémico. La poliglutidia, como dije anteriormente, o puede ser que tenga una lesión nasal, son cosas que yo puedo observar en un chico al examen físico. En el tórax, una frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria mayor de 60 por minutos. Tórax en campana. El tórax en campana es el tórax pectus excavatum. El pectus excavatum, que a veces asusta, el chico que vos lo ves y pensás que tiene dificultad respiratoria, tiene el tórax muy hundido, y es lo que tiene el pectus excavatum. Pero bueno, eso sí, vos no mirás, no sé, eso es más, un chico que a veces se piensa, mira cómo tiene, y viene la madre, ¿cómo tiene mi hijo el tórax? Le pasa, ¿no? Pero es una malformación, el tórax, la mayoría de veces, en la recién nacido no se hace nada, eventualmente, cuando son más grandes, puede ser corregir. ¿Qué puede tener? También lo que nosotros llamamos respiración en balancín, ¿no? Hay una presión negativa mayor a la normal por alta densidad de la pared torácica, esto es más común de ver también en el prematuro, una reacción intercostal y sinfodia. Esto produce un descenso progresivo de vértices pulmonares como resultado del colapso de vértice pulmonar. Un descenso enfermal con desplazamiento anormal. Esto es respiración balancín, esto al revés, digamos, la respiración normal. A veces tenemos una respiración periódica, que decimos en respiración periódica, que son salvas repetidas, seguidas rápidas, ¿no? Capnea de 5 a 10 segundos. El quejido, el estrido. El estrido es algo que solemos ver en neonatología. Lo más frecuente, como ya le dije, la laringomalacia, que no recién nacido normal, ¿no? De término, lo más frecuente es la laringomalacia. El sonido es monofónico y audible, típicamente agudo, tipo inspiratorio por encima de las cuerdas vocales, bifágico cuando la obstrucción está entre la glotis y subglotis, o expiratorio, generalmente relacionado a la tráquea inferior. La laringomalacia aparece cuerdas vocales, estenosis subglótica, un anillo vascular, con cuerpo extraño, es lo menos frecuente. Bueno. En el corazón, ¿qué puede pasar? Un choque puede estar desplazado, el choque nunca puede estar desplazado. ¿Qué puede pasar eso? En una urgencia en un neumotórax. Paciente que vos lo tenés ventilado, y de repente, usted el choque de la está desplazado, puede ser tranquilamente que sea una motor la causa. A veces, si tiene algún tipo de malformación, hipoplasia pulmonar o otra malformación, también va a estar desplazado. Pero en la urgencia muchas veces eso es lo que te orienta. El abdomen escafoide, típicamente hundido. Miren lo que es esta panza. ¿Qué es la hernia diafragmática? La hernia diafragmática, yo tengo una solución de incontinencia en el diafragma. Tengo acá intestino, diafragma, arriba tórax, pulmones. Hay un agujerito, digamos, eso se da intraútero. El chico va creciendo, los intestinos van subiendo al tórax. ¿Se imaginan? Subo al tórax, ¿qué pasa? Se sale el intestino de acá, se va arriba. Esto trae aparejado que esas vísceras dentro de la cavidad torácica provocan un cuadro de dificultad respiratoria muy severo, como yo le conté, la hernia diafragmática congénita. Van a ser pulmones muchas veces muy hipoplásicos y generan un cuadro sumamente grave. Miren el abdomen este. Lo importante de la hernia diafragmática, ustedes pueden que saben como pediatra, que un diagnóstico prenatal es imperioso. Y si nace, que nazca en un lugar adecuado para resolver este tipo de cuadro. Pero tienen que saber que un paciente que tiene hernia diafragmática al nacer es criterio de intubación. Independientemente del error que tenga, que vos lo veas lindo, haya llorado 2 veces, lo vea vital, por ahora es criterio de intubación inmediata. ¿Por qué? Por ahora, digo, capaz dentro, no sale tarde. Porque yo respiro, tengo un intestino, tomo aire, si me entra en el intestino, subo más. Achico más mi capacidad respiratoria. Entonces, por ahora es criterio de intubación al momento de nacer. Puede ser que tenga un abdomen distendido, un paciente con dificultad respiratoria tenga un abdomen distendido. Nació de una panza de poco tiempo, mira que distendida está. Esto puede ser una fístula traqueoesofágica, ¿no? Fístula de la tráquea, esófago. Aire de la tráquea o el esófago a la panza y el pecho.
La mayoría de las veces está asociado a atresia de esófago. Bueno, ahora vamos a hablar de la joya, el sistema respiratorio neonatal o la enfermedad de membrana hialina. Es un cuadro de enfermedad respiratoria que ocurre en pulmones no completamente desarrollados. Es una enfermedad de proautores, como ya lo dijimos anteriormente, que se ve una eficiencia cuantitativa y cualitativa de surfactante, superpuesto a una inmadurez cardiorrespiratoria. Falta surfactante y soy poco desarrollada en la parte respiratoria. La incidencia se incrementa a medida que decrece la edad gestacional. Según un estudio realizado por Neocosur, esto lo pongo a manera esto es un normativo de la maternidad cerdal de 2020, son datos de Latinoamérica, pero más que nada para que tengan noción de la incidencia. Miren, un chico en las menores de 28 semanas, 85,4%. 85,4, menores de 28 semanas. Entre 28 y 32 semanas, 44% de incidencia. Y esto a veces tiene que ver con el peso. En las menores de 750 gramos, 83%, 89%. Y en los de 1200, ahí me equivoqué, más de 5 kilos, 63%. Es decir, la incidencia es mayor a menor edad gestacional. Es decir, un chico de 24 semanas te va a salir hialina seguro. No creo que no existe el prematuro de 24 semanas que no haga hialina. Y en menor de 28 semanas, por ahí, realmente son chicos chiquitos, son, como ya le expliqué, 670 gramos, eso también tiene grandes probabilidades de ser familia. ¿Esta incidencia está calculada en pacientes que nacieron y recibieron surfactante o...? No, está hecho por en todo. Es decir, todos. Es decir, por 600 surfactantes es hialina. Acá tira 20, menores de 28 semanas, 85%. Estos son los argentinos. Este año salió, aparte de una cosa que voy a poner acá, salió hace 20 años, salió el normativo de la Sociedad Argentina de Pediatría de enfermedad en abril de este año. No lo puse porque tenía más estadísticas de mortalidad y por ahí estaba bueno, pero dije, el concepto era, mientras más prematuro, más riesgo. Que vean unos factores, es decir, la morbilidad neonatal, la morbilidad, mortalidad infantil nuestra, en gran medida es por prematuros. Y dentro de los prematuros, la membrana hialina son las causas más frecuentes. Claro, mortalidad infantil, gran parte de negro. Prematuro y más que nada, dificultad respiratoria. Cuadro respiratorio son por dicho. Este tema, acá esto es clásico, cómo desarrolla el pulmón en un recién nacido. Lo importante es esto de la fase canicular y sacular. Como ven acá, la fase sacular es de 17 a 24 semanas, se desarrolla en la vida distal, las células epiteliales se dividen en neumocitos tipo 1, que tienen que ver con el tamaño gaseoso, y neumocitos tipo 2, que producen surfactante. Y la fase sacular, las 24 semanas alterna. Ahí se forman los arcos terminales, los conductos alveolares y por último los alveolos. Aumenta la producción de surfactantes. Esta es la parte, estas dos fases que podríamos nosotros a definir que un chico es viable o no, a las 24 semanas. Tienen que ver con el desarrollo pulmonar, claro. En algunos centros muy avanzados tienen sobrevivientes prematuras de 22 semanas. Acá en la mayoría de los niveles no estamos a ese nivel remotamente, pero bueno, Japón es el país que tiene mejor tasa de supervivencia de prematuras, del mundo de prematuras. Bueno, entenderos esto es fácil. Yo más o menos para que se ubiquen en el desarrollo donde está la viabilidad no prematura. Tiene una enfermedad hialina, tú me has dicho. El surfactante es producido en el neumocito tipo 2, se dispone en interfaz en el líquido superficial interior del alveolo, reduce la tensión superficial, lo que evita el colapso alveolar. Está compuesto por fosfolípidos, 80%, un 10% por proteínas, el fosfolípido, 80% es fosfatidilcolina y fosfatidilcerol, principalmente.
Proteínas como dije el 10%, que son el SPA, SPB, SPC y la CPD, roden el metabolismo y absorción del surfactante por esta importante esa proteína. Y el otro 10% son lípidos, que es colesterol. Acá, muy groseramente, está explicado, pero sencillo, déficit surfactante. Miren acá, prematurez, que ya lo expliqué, lejos lo más importante. La asfixia, a veces ayuda, entre comillas, y la diabetes manteca. Tengo un déficit surfactante, ¿qué va a pasar? Disminuye mi capacidad funcional, se me colapsa el alveolo. ¿Qué voy a tener? Colapso, atelectasia. Tengo atelectasia, disminuye mi intensidad pulmonar, el pulmón más duro, un pulmón que va a tener que trabajar más, taquicardia, taquipnea, tiraje. Esto me va a provocar que haya un shunt, voy a tener un alveolo colapsado. Por ahí voy a tener perfusión, pero voy a tener oxigenación. Ocurre hipoxia, shunt intraviolar. Cianosis. Esto también va a traer aparejado un edema pulmonar. Este edema pulmonar me va a terminar de desarrollar la membrana antihialina. Esto lo vi de la manera fácil, es un edema pulmonar, ocurre como un trasudado de proteínas. Este microscopio activamente daba lo que llamamos la membrana antihialina. Este es un cuadro muy sencillo y muy fácil de entender. ¿Lo entendieron esto como acá el tema, no? ¿El problema? Sí. Bueno. La generación de conocimientos sobre establecimiento en sala de partos, la ventilación mecánica, la medición surfactante ha reducido de manera notable la mortalidad asociada. La intervención para prevenir síndrome de dificultad respiratoria, en este caso, comienza antes del nacimiento, involucra a los pediatras, los neonatólogos y los obstetras. Hablamos de cuidados prenatales, son muy, muy importantes los cuidados prenatales. La falta de atención prenatal aumenta el riesgo de muerte o mortalidad grave. Esto es fundamental. Un embarazo controlado, a todo riesgo. La medida general para reducir los partos prematuros incluye la prevención de embarazo de adolescente. Un embarazo adolescente es un factor de riesgo, ¿no? Es importante. A veces nuestras madres, más que nada a nivel público, son chicas de 14, madres prematuras, no estamos hablando, no son chicas de 14, 15 años. Un espaciamiento adecuado de embarazo, porque tengas un embarazo y inmediatamente nace otro hijo, es un factor de riesgo, el periodo más corto, y una intergencia, digamos, ¿no? De prematurez. La prevención de cesáreas innecesarias. La detección temprana de preeclampsia. La preeclampsia es un factor de riesgo para parto prematuro. La madre preeclampsia, no eclampsia, vamos a hacer al chico. No de los factores más importantes, ¿no? De prematurez. Por eso es muy importante su screening y chequeo durante el embarazo, que el embarazo sea controlado. El tratamiento con aspirina en dosis baja en la mujer de riesgo ha disminuido el riesgo de enclampsia para enclampsia. Dosis de aspirina baja, si no me recuerdo, con 5 miligramos creo que sea. Pero importante el seguimiento, ¿no? La madre en embarazo, que controle su presión, que se haga los análisis de orina, se haga hipertinuria, y marcadores en sangre que se le pide a la mujer embarazada. Otra cosa, y la transferencia de un solo embrión cuando se utiliza la fecundación in vitro. Es decir, es muy lindo que tengan hasta gemelos, pero si son de fecundación in vitro, es un factor de riesgo a que nazcan gemelos. Es más, en la niña cuando nace un gemelo, ahora después fue fecundación in vitro, pero la mayoría de la vez son fecundación in vitro. In vitro, como decía, qué lindo, no es lindo que in vitro tenga gemelos por un factor de riesgo a que nazcan prematuros. Medición de la amplitud cervical mediante una ecografía transvaginal en las semanas 18 y 24 en embarazos únicos. El agotamiento cervical progresivo es un factor predictor de prematurez. Muy importante. Medición de la longitud cervical. Es un control que se hace en el embarazo. Y esto es importante, esto tiene que ser como pediatra o médico. Van a tener, no lo podría a veces las familias te consultan a vos. Sí, me pasa esto con mi embarazo. Porque no tienen que saber estas cosas. Indicación de progesterona. Paciente con antecedente de parto prematuro o cuello corto es un factor de parto prematuro, de la semana 16 o de su diagnóstico, hasta la semana 36 inclusive. Esto lo que hace
reduce la muerte perinatal, el ingreso a unidades de cuidados intensivos y bajo peso nacido. Disminuye la prematura también. Obviamente la internación del un embarazo prematuro, una madre en un centro acorde, una NIO que tenga acorde, si no has hecho un prematuro, que nazca en una NIO. Un parto del término, peso adecuado, que está todavía no hay necesariamente que tengo un pero si vos sabés que tengo un prematuro de 28 semanas que me van a hacer que nazca en un lugar que tenga unidad de terapia natal, porque es seguro que va a ir a la niña. Bueno, dentro de cuidados prenatales, la evaluación pulmonar se hace con betametazono o dexa. Las dos son igual. Total, son 24 miligramos las dos que se usan. La dexa es cada 12 horas, o sea, 12 y 12, y la beta son 4 dosis, 6. ¿Cuándo lo usamos? A partir de las 24 a 34 semanas. Demostró, disminuye el distrés respiratorio neonatal, o sea, la membrana hialina. Disminuye la displasia broncopular, que son cuadros severos que pueden presentar los prematuros. Reduce la incidencia de hemorragia intravascular y la enteritis necrotizante, o sea que es muy bueno y necesario que la reciban los prematuros. Ahora se puede considerar entre las 22 a 23,6. Esto cambió, esto es lo que sacó ahora la Sociedad Argentina de Obstetricia es 24,34, ahora la SAP bajó a 22, a menos 23,6. A veces está esta aclaración de 12 miligramos de rescate hasta la semana 34, en los casos de parto pretérmino de haber pasado no más de 7 días aplicado el primer esquema. ¿Qué es lo que pasa? A veces una madre se internó, por ejemplo, a las 27 semanas, por una amenaza de parto prematuro, y después 3 semanas después te viene y está de nuevo con una amenaza de parto prematuro. Por ahí nazca el chico, pero ya como tiene antecedente de haber recibido un tratamiento completo, o sea, 21 miligramos, hago 12, ¿no? Si pasaron más de 7 días, hago 12. No hago así tratamiento completo de nuevo. Y siempre hasta 34 semanas. Después de 34 semanas es importante que no hay que usar corticoides. Es dañino, es perjudicial. Puede provocar hipoglucemia en el recién nacido, ¿no? Y está relacionado con trastornos del desarrollo del paciente pediátrico. Sí, 34 semanas, si no, no se usa. Hasta 34, si no, no se usa. Neuroprotección fetal con sulfato de magnesio. En embarazo con parto prematuro inminente. Es la mujer que te llega, que vos sabes que ya está por parir, digamos, para hacerlo sencillo, y lo usamos a las 24 o 32 semanas de edad gestacional. Su infusión reduce la parálisis cerebral y la disfunción motora gruesa en un 30 a 40% a corto plazo. También otra medida que tenemos que considerar es la terapia autocolítica, es decir, inhibir el trabajo del parto en lo posible, de las 23 a 33,6 semanas. ¿Por qué? Para que el chico pueda ser madurado. En lo posible, recibir vacunación completa. Y aunque ves que van a hacer, aunque sea que reciba una dosis, no importa, que nazca dentro de una hora, aunque sea 12 miligramos, le hacemos. ¿Hasta ahora entiende todo, chicos? O sea que siempre es oral la medicación. Siempre es oral la medicación. No, el sulfato de magnesio es endovenoso. No, el corticoide. No, el corticoide es endovenoso. Sí, endovenoso. Antes nos poníamos contentos, a veces hasta 35 semanas. No, en realidad, a veces me seguro y poco hacemos 35 semanas, hasta 35 y dale, vamos, no. El corticoide. No, antes era hasta 34, 35, 36 semanas no, porque es perjudicial. No, pero te digo, puede ser intramuscular también aplicado. No, el endovenoso me parece. Sí, parece. Para. O intramuscular, pues. Sí, intramuscular puede ser. El parto y de prematuro encima. Esto voy a hablar de las medidas que tienen que ver con el oxígeno que comentaba Juan recién, todos los recaudos que tenemos que tener cuando hacen chico prematuro. Bueno, acá vamos a ver, esto es el algoritmo de reanimación de la Sociedad Argentina de Pediatría. Esta es una bella
asesoramiento, van a ser un chico, ¿qué tengo que tener en cuenta? Asesoramiento prenatal, reunión informativa, obviamente, del equipo, que me van a hacer en este caso un prematuro, control del equipamiento, plan de levadura de cordón umbilical, enlace chico, gestación de la término, respira o llora, o entorno. Estas son las 3 preguntas que nos hacemos cuando nace cualquier chico. Esto es sí, contacto a piel y con la madre. Pero es el término, no. Está por hacer un prematuro. ¿Qué es lo que hago? Proporcionar calor, secar, estimular, posicionar la vía aérea. Son los primeros pasos que yo hago cuando me nace un prematuro. Esto voy a tratar de hacerlo lo más didáctico posible porque vamos por una reanimación y yo quiero que tenga el concepto de recepción de un prematuro. Nació mi prematuro, estoy siguiendo mi ritmo, evalúo frecuencia cardíaca y respiración. Tiene dificultad respiratorio, tengo dificultad respiratoria porque mi frecuencia cardíaca es 100. Tengo frecuencia cardíaca de 100, estamos bien. Si tengo menos frecuencia de acción, aplico presión, la presión positiva. Bueno, está mi pacientito acá siguiendo mi algoritmo, ¿no? Monitorar frecuencia cardíaca preductar, amestrar FIO2 según las tablas. Estas tablas que tengo acá, esto es lo que está acá. Miren, recién nacido, mayor de 30 semanas, FIO que yo uso es 0,21. En el prematuro, en el menor de 30 semanas, FIO es 0,30. ¿Por qué? El oxígeno tiene estrés oxidativo. ¿Qué hago el estrés oxidativo? Radicales libres. Radicales libres que dan el pulmón, ¿no? Aparte, el oxígeno está relacionado al 100% con mayor incidencia de cáncer, de leucemia y cáncer. Y en el recién nacido está demostrado que yo usar oxígeno al 100% provocaba que el chico tuviese llanto y buen tono muscular, tardaba más tiempo. Es decir, yo doy 100%, retraso, va a tener algo peor que si doy a FIO de 0,30. Es decir, 100% me da un algo más bajo. Así que si yo usara FIO ambiental, ¿está claro? Y aparte, por ser muy tóxico. Por esto son nuestras tablas, por eso es lo importante del oxígeno, ya desde el nacimiento. Y aparte, en el prematuro, el oxígeno 100% es un factor de riesgo de retinopatía del prematuro. Sí, el oxígeno, mucho cuidado. Esta es una tabla para que tenga una estimación de lo que puede esperar la saturar un prematuro cuando nace. Miren, al minuto. Obviamente, como expliqué, con buena frecuencia cardíaca. Mira la saturometría. 60-65. Es un paciente con dificultad respiratoria, prematuro. Lo ideal es ya ponerle el saturómetro. Es un prematuro. Con dificultad respiratoria al toque, saturómetro. Cada 2 minutos 60-75. Y a los 5 minutos es esperable que mi paciente sature 80-85. Yo para esto voy a explicarle que mientras yo tenga buena frecuencia cardíaca, va a tardar en recuperar, se está adaptando. Es decir, me estoy adaptando al nuevo ambiente del En realidad es una corrección, pero no se va a recuperar, la va a alcanzar por primera vez. Porque está en una transición. Está en una transición, sí, eso le hace. La circulación pulmonar estuvo anulada. Pero esto es bueno tener en cuenta, porque vos lo vas a ver, satura 80, y está la inútil, te volvés, o 70, vas a ver, y te querés volver loco. No, no, pará, tenemos la frecuencia cardíaca, dejalo que recupere, dejalo que se adapte, claro, hay que darle tiempo. Todavía tiene patrón de circulación. Claro. Y está en una transición. Eso es muy importante cuando hablamos de cardiopatía. Sí, parte, se está adaptando, chico. Pero está bueno para que sepan o tengan parámetros, ¿viste? Por ahí vos decís, no, satura 60, no, pero pará, mirá lo que está adaptando, dale tiempo. Y está como digo, buena frecuencia cardíaca. Bueno, ahora sigamos. Establección de sala de partos. Esto ya vimos la primera parte. Nació mi prematuro, lo estimulé, secó, por suerte estuvo bien, recuperó buena frecuencia cardíaca, va recuperando saturometría. Retrasar si es posible el pisamiento de cordón umbilical al menos 60 segundos para permitir el paso de sangre de la placenta al feto. Es muy importante. Ustedes saben que el pisamiento retrasado, no es la palabra, se usa tardío, pero no es tardío en realidad. Bueno, usamos otra palabra muchos años, pero no me digan caso. Mejora el hematogrito.
¿no? Mejora el hematocrito, son pacientes de anemia, se van a transfundir menos. Y en el prematuro, no. Si yo retraso en lo posible, en lo posible, si chicos no se deprimía la tal severa, no, bueno, ya está, empezamos a animar, ¿no? En lo posible. 60 segundos. Aparte, es un paciente que nace más estable hemodinámicamente, si lo retraso. Tardío, perdón. Y tiene menor incidencia de hemorragia intraventricular. No olviden lo importante. En lo posible, conocido el riesgo de hipotermia durante la estabilización en sala de parto de recién nacido 32 semanas, se recomienda usar vendajes expulsivos o bolsas plásticas en cunas radiantes. Esto es muy importante, que van a encontrarse con un barrito o lo envuelven con mantitas plásticas. Otra cosa importante, el marcador de oxígeno. Esto tiene que ver con lo que ya les expliqué anteriormente, que cuando nazca lo mínimo tenemos que tener esto. Esto es lo mínimo, el marcador de oxígeno. Lo ideal, este aparatito que está acá, lo ven, que se llama pieza en T, eso es lo ideal. Esto tiene que estar en todo lugar que nace un chico. ¿No? Esto me permite regular la PIN y la PEC que yo le estoy dando al paciente, que sea controlado. Lo busco del AMBU, aunque hay que tienen perímetro, que tienen alarma, y de que me tener más riesgo para traumas, solucionar más. Esta pieza le va dando presión o le da CPAP. La mayoría ahora tienen que ver. Le puedo dar PEP. Yo lo pongo a mi paciente. Le pongo la mascarita así y le doy PEP. Le doy presión al final de la expiración. En recién nacido, por ejemplo, este chiquito, tuvimos suerte, respira espontáneamente, de prematuro que les comentaba. Le pongo CPAP, generalmente con 6. Nasal, la verdad, en la mayoría de los lados lo que tenemos es máscara. Es decir, pocos lugares, no conozco yo Argentina que en la NEO, donde está la recepción, tengan para buscar el CPAP. La verdad que no conozco. Pero la mayoría de veces, como les comentaba, agarramos, este aparatito lo tenés que silenciar, si recibís prematuro, esto lo tenés que agarrar. La apoyás, la mascarita y doy PEP, ¿no? También puedo dar PIN y PEP. Pero mi pacientito viene bien, le apoyé la máscara y le doy PEP. La intubación debe reservarse para recién nacidos que no responden a CPAP, vía máscara o gafas nasales. Los bebés que requieren intubación para respiración deben recibir surfactante. Esto es importante. Si tu paciente no respondió, pero tuviste que ventilar, listo. Por dificultad respiratoria, usted que intubar, se pasa surfactante, así, hecho y derecho. Debe poderse la vea del músculo, pasa el surfactante, pero lo importante pasa a surfactante. El traslado de recién nacida a sala de parto UCIN debe realizarse ofreciendo las mismas condiciones que de momento la estabilidad inicial. Acá vemos que se ha trasladado en incubadora, lo podemos trasladar con Leopard, está totalmente transportable este bichito. Pones una mascarita, todo abrigadito, incubadora calentito, lo llevas a la. Esto es una recepción con todas las cosas que tenemos que tener. Ven acá una servocuna. Veo que acá tengo el niño PAF, tiene su balancita, tiene su saturómetro, y tiene acá, lo que ven acá son los protocolos de reanimación. Este de acá, estos dos son de hipotermia, y este es de reanimación. Estos dos son de hipotermia, son dos afiches que estén buenos que tengamos en una sala de recepción. Bueno, sigamos con chiquito este que nació. Esto es el tratamiento que hacemos, ¿no?, de un chiquito con dificultades respiratorias, un prematuro. Estos son protocolos. Este protocolo de la maternidad lo puse, no está desde 2020, pero está muy didáctico. A los fines que yo explique, lo que quiero explicar lo entiendo. Dijimos que yo paciente le voy a aplicar un apoyo respiratorio. Puede ser invasivo o no invasivo. Lo ideal, no ventilar, no intubar. Lo que sea, si podemos ser no invasivo. ¿Qué puedo usar? CPAP. Como yo expliqué, doy oxígeno y PEP. Presión al final de la expiración. Hago que el alveolo no se colapse. El prematuro es inmaduro, tiene más tendencia a colapso. No solamente del vaso rotante, sino de toda la vía aérea, ¿no? Doy presión, expando todo, inclusive aérea superior. O BNI. La BNI es lo mismo que el CPAP, es un dispositivo, son gafas cortitas que ponemos acá en la nariz. Lo que pasa es que a diferencia del CPAP, ahí doy presión. Doy presión,
hipercapnia, pero una capnia. Y también podemos usar la CAFO. Podemos usar la CAFO. El invasivo, asistencia respiratoria mecánica, obviamente. Sigo a mi paciente, 32 semanas, le puse una PEP de 5 o 6, algunos protocolos son PEP más alta, digamos que el 6 es lo más frecuente que se usa. Lo puse en PEP, me lo traje a Daneo, una FIO de 30. Si el chico está bien, si satura el 38 en el 25, lo sigo en CPAP, le hago una placa de tórax, le pido un GAT, pirocafina y vemos cómo se comporta. Pero si mi paciente veo, por más que yo tenga una PEP de 6, necesita más FIO, ya es criterio de pasar surfactante. Son los criterios más usados para administrar surfactante. ¿No? Puede ser que mi paciente le pasé surfactante, esto sigo el esquema que estoy acá, y por ahí no haya recuperado, no haya tenido apneas, ¿no? O tenga un gas feo, ¿no? Bueno, ahí lo ventilo. Pero la mayoría de las veces, si el paciente está bien, digamos, si el cuadro de dificultad respiratoria no es importante, si le paso surfactante, recupera. Depende del grado de dificultad respiratoria y qué tan prematuro sea el chico. Acá, venga, ausencia de refuerzo respiratorio, tuki, de una lo ventilo. Intúa y se pasa surfactante. El surfactante que tenemos en Argentina es bovino y porcino, y sintético. En la Argentina que se usa es bovino. La dosis varía, realmente de 100 miligramos kilodosis. El porcino, creo que la marca de acá son 200. La cafeína debe usarse para facilitar la desconexión de la ventilación mecánica. La administración temprana de cafeína debería considerarse en todos los neonatos con alto riesgo de necesitar ventilación mecánica. Por ejemplo, aquellos que manejan soporte ventilatorio. Ideal en lo posible, en lo posible, si podés, el primer día colgar cafeína o el segundo día si querés cafeína, pero hay que ponérsela, no puede tener una aventura de 30 semanas con 5 días y no haberle puesto todavía cafeína, no, hay que usarla. Porque antiguamente era, cuando lo ves en lugar, yo voy a poner cafeína. No, ahora me hace y pongo cafeína. Se demostró que hay menos incidencia de displasia broncopulmonar. Bueno, sigamos con esto de acá. Surfactante cuándo. Esto es, aparte ya lo dije, requerimiento de FIO2 es uno de los parámetros más usados para decir pasar surfactante. Mayor de 30. Ahora es mayor de 30. En mi época de reciente era 40. Antes con más de 40 pues soportamos 30, ahora con más de 30 se puede soportar. ¿No? Con un chico compatible con síndrome respiratorio neonatal. Radiografía de tórax con imagen videomigrado y visualización de 7 espacios intercostales en capio pulmonar derecho. Esto es lo clásico. Esto que siempre antes usábamos. Yo cuando era residente, el patrón de oro era la radiografía de tórax, después empezó los requerimientos FIO2. Y ahora lo que se ha agregado, la ecografía pulmonar. La ecografía pulmonar es un buen parámetro para diagnosticar enfermedad membranialina. Acá no les puse, hay un calculo explícase el año pasado la SAP de ecografía pulmonar. Está muy bueno. Lo traje cuando me olvidaban, porque era larguísimo esto. Pero tengan presente, se está empezando a usar. Y pareciera ser un muy buen predictor de membranialina. Y obviamente también lo clásico, un gas alterado. Con acidosis respiratoria mixta y finalmente metabólica en caso severo. Es lo mismo en este pH 725, CO2 mayor de 60 y PO2 menor de 60. Son los criterios también que usa para pasar surfactante. Miren la diferencia, chicos. ¿Ven esto? Esto es una hialina. Por eso surfactante. Y miren cómo cambia acá. ¿A ver? La diferencia acá, nada que ver. Como pasa en el estrés respiratorio agudo, los niños más grandes, la necesidad de excluir que sea de origen cardiogénico no está en los criterios, ¿no? No. Es decir, Porque en pediatría, en Chico Blani, en el adulto, uno de los criterios es que el edema pulmonar sea no cardiogénico. No. Es decir, vos le haces un Doppler a todo prematuro por estándar, ¿no? De cuidado. Pero la dificultad respiratoria en un prematuro
la mayoría de las veces está asociada a prematurez. La que puede confundirte, me ha pasado, es igual una anemia. Tiene la neumonía del retorno venoso, la variedad subdiafragmática. Esa, Obstructiva. claro, subdiafragmática, Sí, sí, es obstructiva la pragmática. que es la única enzima, cardiopatía congénita cianótica con dificultad respiratoria, que se la pone prostaglandina, se enchoca, Y no, si está peor todavía. se encharca. Ahí, Es la única urgencia que queda de cirugía cardiovascular. y vos sabés que me ha pasado, vos que me nació prematuro 28 semanas, ves la placa con una diamina, le pasamos un faltante, nada, ¿qué pensamos? Cardiopatía congénita, porque vos decís, tóxico, estaba peor de 40, 50, ¿qué haces? Guardia de noche. Las anomalías del Bueno, retorno venoso pueden ser totales, pueden ser parciales. Si son totales, pueden ser supracardíacas, cardíacas, infracardíacas, puede estar combinado eso. Y en general, cuando son infradiafragmáticas, ¿qué es lo que pasa? Que un conducto grueso termina en un lóbulo infinito. ¿Sí? Entonces, finalmente, se produce como obstructiva. Entonces, todo lo que viene se encharca. Y si le pones un vasodilatador, Pero aparte, es como, más se encharca. sí, pero aparte, vos la ves y vos decís, es una hialina, te da placa de hialina. Y igualmente, el protocolo sigue siendo el mismo. Hipoxia severa, cianosis, dificultad respiratoria, si sospechás cardiopatía congénita, hay que pasar por grande. Si tenés la mala leche que te pasa, que te toca esta, bueno, mala suerte. Es así. Pero una vez me pasó cuando dije, vos la ves, esta motopilla, mira, ¿qué es esta? ¿Qué es una cardiopatía? Porque está hipóxico, una placa blanca, 28 semanas, ¿qué va a pensar? Forma de administración surfactante. Paciente intubado a través de la sonda. eh, eh, y paciente no intubado. Estos son los nuevos modos que estamos usando, o se trata de usar. Este por ahí que más se usa, Ensure. Yo al paciente por ahí lo tengo en CPAP, tiene criterio pasado el surfactante, lo intubo, le paso el surfactante y lo tengo un ratito en respirador. Un ratito, no que sean 24 horas, no. Tener un ratito, media hora, una hora, si querés, lo debes inmediatamente sacar. Pero no te va a hacer, ya es así, te voy a ser sincero. Claro, no. Y lo que está ahora, más de boga, o que se está tratando de hacer, es que acá ven, acá tengo a mi paciente, este Ensure, ven acá, este es un ambú, acá tengo la jeringuita de surfactante, y ahí estamos pasando. Después, LISA, o MIX, el paciente en CPAP, ambiente surfactante bajo la endoscopia por sonda, mientras continúa en CPAP. Acá no sé si logran ver, ve tiene el CPAP y acá le estoy pasando. Está con el CPAP, agarro. Con el laringo, meto sonda y empiezo a pasar surfactante. Al paciente no se le intuba. Esto es lo que recomendable, ¿no? Este método sería mejor, entre comillas, que mucho. ¿Cuánto tiempo tarda la difusión? ¿Cómo? ¿Cuánto te lleva tiempo te lleva? Y 3 minutos, 5 minutos, ¿no? Depende también de surfactante que uses. De las dosis, las ligotas que sean. Por eso depende de cada marca. Generalmente son siempre, ¿viste? Hay unos que son 4 alicuotas y otros que son 2 alicuotas. Yo el que uso Recher y más común y todos usamos más baratillos. Hay algunos que son mejores, ¿no? Se botan mejor concentrados. Después de esto, ¿qué es lo que sigue? Monitoración y tratamiento de soporte, manejo de fluidos y soporte de nutrición. La mayoría de recién nacidos deben iniciar fluidoterapia 70-80 microsquilas, mantenerse una incubadora humidificada, aunque los inmaduros pueden necesitar más volumen. Y generalmente usamos 70-80 mililitros kilo, por ejemplo, prematuro de 500 gramos, para usas 90. ¿Ah? La fluidoterapia debe ser individualizada en los prematuros de acuerdo al nivel de sodio, orina y la pérdida de peso. La nutrición parenteral debe iniciar desde el nacimiento. La lactancia enteral con leche de la madre se debería iniciar desde el primer día si los recién nacidos están completamente estables. Siempre tener en cuenta el control de la temperatura, control de la presión hiperfusial.
un chico puede necesitar inotrópicos al nacimiento, ¿no? Un prematuro. No significa que esté chocado. Hay a veces que los pacientes prematuros de los primeros días hacen hipotensión, que es relacionada con su prematurez. A veces es difícil dar cuenta si está chocado o no, pero bueno, no necesariamente significa que es una hipotensión relacionada con su prematurez. Por eso a veces le colocamos inotrópicos. No es que su hialina sea eso, sino que es una hialina que está infectado, pero aquí inotrópico tiene que ver con su prematurez. Controla la presión y perfusión tisular. Como ya le dije, puede tomar el cultivo y valorar antibióticos. Esto casi siempre es una harina que le pasaste a su lactante, generalmente, obviamente, va con antibióticos, lo esperás 72 horas y después lo suspendes. Porque a veces que la hialina es muy difícil diferenciar de una neumonía con natal. Igual ahora no se ve como antes, la época que empezó a usarse el screening para estreptococo beta hemolítico en el embarazo ha disminuido bastante, pero a veces te da neumonía estreptococo beta hemolítico, neumonías muy graves, muchas veces se complicaba con cuadros de hipertensión pulmonar severas. Eso casi no es tan frecuente. Este es un resumen, de hecho es un libro, es una traducción más de Alberto, es un neonatólogo muy conocido, es una placa de misterio esto. Consejo antenatal, un resumen de los cuidados que tenemos que hacer. Consejos antenatales y reunión de equipos. Ustedes preguntas, discute el plan de su trabajo, definan los roles y responsabilidades del equipo de reanimación. Comienza la reanimación con un FIO de 30%, está hablando de prematuro, ¿no? En el término 21, revisa objetivos de saturación, eso es lo que yo expliqué anteriormente, queremos eso. Use la posible radiación en pieza en T, gas tibio y húmedo, esto es traje para vivir. Siempre, chicos, hay que usar gas modificado y calentado. Uso precoz de surfactante. Uso precoz del surfactante son las primeras 2 horas de vida. Si ventilo usa una estrategia gentil evitando presiones y volúmenes elevados. Consigue soporte cardiovascular, controla la frecuencia de perfusión y la presión sanguínea. Trate que a los 5 minutos la frecuencia cardíaca siga 100 y una saturmetría esperada del 85%, lo cual yo había demostrado anteriormente. ¿Qué hacemos? Un hemograma, un hemocultivo, una glucemia, gases arteriales, gases capilares, una placa de tórax. Obviamente, prevenir hipotermia con las bolsas de plástico. Este contacto por la piel, porque a veces tenés un prematuro de 34 semanas, tiene buen peso, no está con oxígeno, lo puedes poner tranquilamente a piel a piel para no haber una interacción. Profilaxis con vitamina K y ocular con antibióticos. Nutrición parenteral total en el primer día de lo posible. Obviamente, inserción de catéteres umbilicales si los pacientes son prematuros y están en dificultad respiratoria y con la de catéteres. Uso medidas estrictas de medidas de asepsia. Utilice protocolos para inserción de líneas centrales. Instalación surfactante y preparación de fluidos. Administrar antibióticos y técnica paramédico. Cumpla los registros, peso, edad, gestacional y sexo. Detalle los procedimientos utilizados en la reanimación. Registre las temperaturas y a los 30 minutos y hora de vida. Hora de instalación surfactante y colocación de catéteres. Posición de tubo endotraqueal y sonda orogástrica. Todos estos cuidados, también estas cosas que hacemos, muchas veces se llama de oro de la neonatología. Son los cuidados que hace un chico al nacer. También se denomina la hora de oro. ¿Por qué? Porque aproximadamente en 2 horas vos tenés que andar diciendo cosas. Le intubo, no le intubo, le paso surfactante, no le paso surfactante, con todos estos cuidados que yo le comenté anteriormente. El tratamiento con surfactante puede usarse para asignar el cuadro respiratorio complicado con la neumonía congénita. Muchas veces pasa que el pulmón está blanco y le da surfactante, a ver si eso lo puede llegar a mejorar. La hemorragia pulmonar está descrito que podemos usar surfactante. Es un cuadro muy severo, que a veces son los prematuros muy chiquititos y con riesgo de muerte, ¿no? Pero bueno, está descrito que se puede usar surfactante para tratarla. Y lo que sí está muy recomendado, en caso de que el paciente esté muy hipoxémico en el síndrome de aspiración meconial, las normas
hipertensión mecánica y hipertensión pulmonar, recomienda que le pase consulta. Eso está bastante descrito y hablado ya. Estas son otras causas, otros usos restantes. Acá un resumecito, etiología de déficit de pulmonar, se más que nada el pretérmino, enfermedad diabética. La imagen, acá más que esta es más fácil de ver la diabética, la otra me queda muy lejos la foto, pero bueno, es lo que vamos a seguir. Y broncograma aéreo, virus contado, manejo, cuidados prenatales, como ya explicamos, establección de sala de partos, administración surfactante, apoyo respiratorio, hemocultivos y antibióticos. Bueno, vamos a hablar dos palabras, taquimia transitoria de recién nacido. Es una dificultad respiratoria caracterizada fundamentalmente por taquimia, es un cuadro benigno de corto paso, de curso corto, perdón, es más frecuente en recién nacido de término, o casi de término, y obviamente cesárea. Generalmente se da en 3,5 a 5,6 cada 100 recién nacido de término, bastante frecuente en los términos, ¿no? Y el 10% en los prematuros. 10 por mil, perdón. 3,6 a 5% por 100, dije leí mal. Y 10 por 1000 en los prematuros, es decir, mucho menos frecuente. El aumento de partos por cesárea electiva en los recién nacidos a término, es decir, a 34 a 36 semanas, aumenta esta patología. Porque la verdad ahora las niñas están llenas de prematuros de 35 a 3 semanas. El prematuro de arriba es lo que más predomina en las niñas ahora. ¿Cómo es? Una dificultad respiratoria que puede iniciar desde el nacimiento o a veces en las primeras horas de vida, alcanzando su máxima gravedad en la mayoría de los casos antes de las 12 horas de vida. Es un estado clínico aceptable. La necesidad de oxígeno suplementario para mantener una oxigenación adecuada son variables. Raramente requiere una FIO de 0,40. La necesidad de oxígeno desciende y el trabajo respiratorio mejora en 12 o 24 horas, aunque la apnea puede durar 72 horas. La verdad que la mayoría de las veces esperamos que la resuelvan en las primeras 6 horas. Si un paciente de 6 horas todavía no resolvió su apnea, el apoyo respiratorio lo podemos hacer con una biotera, con una CAFO o un CPAP. Depende del estado respiratorio que tenga el paciente. Estamos hablando de taquimia transitoria. Si veo que con más de 6 horas persiste con dificultad respiratoria, la vida que en mayoría de veces tomamos en cultivo, lo medicamos, porque a veces no es fácil hacer diagnóstico diferencial. Por ejemplo, con la neumonía, ¿no? Y entonces uno cuando se prolonga mucho el tiempo, ya a las 6 horas ya está habilitado por hiperventilar, depende del lugar, ¿no? 24 horas con dificultad respiratoria sí o sí lo medicas. La otra vez leí una clase que eran 6 de la tarde. En fin. Taquimia transitoria recién nacido, que tenemos un retraso de la absorción de líquido amniótico pulmonar fetal, factor de riesgo, la cesárea, que tengo la patología vectora, volumen pulmonar aumentado, líquido en las cisuras, refuerzo paridad, oxigenoterapia, tablita, un CPAP y restricción de líquido. Este paciente, para ahí, en vez de poner un placito 80, le pongo un placito 60. Cuando nació. Neumonía, confindia, se presenta al nacer los primeros 2 o 3 días. Si es posterior, ya hablamos que es una neumonía de la niña, o germen 5. Etiología germen urinaria materna, bacilos negativos, también puede ser poco B. Candida, CMV, varicelas, LUES, menos frecuente pero puede ser más grave. Inespecífica, taquipnea, quejido, retracciones, apnea, hipoxemia. En la temprana, que por ahí es la que más me interesa hablando, porque estoy hablando más que nada de dificultad respiratoria no de recién nacido. Signo de cloraminitis, RBPM, fiebre materna, parto prematuro, taquicardia fetal, colección de cuartetococo. A veces la placa, como le conté, es muy difícil diferenciar una dianina. Laboratorio puede tener leucocitosis, leucopenia, presión aumentada. ¿Qué hago? Hemocultivos por 2, está válido también si el paciente está ventilado, le hago un aspirado arterial. Tratamiento, medidas generales, mantener un ambiente térmico neutral, controlar balance hidrolítico y estado ácido-base, monitorar frecuencia cardíaca y presión arterial, evaluar coagulación y hematocrito, manejo respiratorio, se aplica al mismo principio y insuficiencia respiratoria, empleando oxigenoterapia y ventilación mecánica no se lo requiere. Antibiótico por lo general, estamos hablando de
las primeras 72 horas, ¿no? Ambigenta. Después, si es posterior, usamos, ¿no? Depende de la flora, digamos, y fauna que tenga el año. Esta bibliografía, el libro que usé está como un libro, como yo le conté, salió las recomendaciones, yo no puse todas, puse algunas, y algunas cosas está del síndrome del consenso europeo, es del año 2022, realmente casi todos sacamos de acá, esta es la entidad madre, ¿no? La Sociedad Europea de Neonatología, que son varios países, hay de España, inglés, francés, italiano, un grupo de expertos en aquí, que era el primer congreso, esto fue en el año 2016, si no me recuerdo. Y todos siempre usamos referencia a este consenso, pero bueno, la SAP este año sacó la tenía su propio consenso. Y esto de la SARDA, del movimiento, como ves, un buen consenso. El que teníamos el argentino era de la SARDA de los 2020 que teníamos. Ahora sacamos este año una SAP. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Bueno, excelente. Sí, excelente. Después me va a dar un poquito de hipertensión pulmonar y displasia. Solo con mucha. Sí, con el clásico. En este momento hay varios. Ahora tenemos a Santina. Es difícil el diagnóstico, es difícil saber si llevan diuréticos, si son hidratadores, cosas. Es que nunca se terminan de aclarar un poco, pero bueno, hay que adquirir conocimiento. Un lujo, podríamos Gracias, un lujo. Claudio. No. Era mejor. Con sacar, ¿eh? Sí.